Una jornada clave se vive hoy en la Cámara de Diputados, pues se debería votar la Ley de Presupuesto 2020 que incluye el alza del 50% en las pensiones para mayores de 80 años. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? A ver, lo primero partir por, más que el tema de la Comisión de Presupuestos, justamente hace un rato estábamos escuchando su alocución en la Cámara que usted partió con esto del proyecto de ley presentado ayer por el presidente de la República, que seguramente va a entrar mañana al Congreso, al Senado, que propone, entre otros elementos, disponer con mayor, entre comillas digo, facilidad de las Fuerzas Armadas para situaciones de emergencia en caso de, y de no necesitar un estado de excepción. ¿Cómo ve usted esta decisión, este proyecto que presentó el presidente de la República y que debería entrar mañana al Congreso? A ver, primero nosotros no hemos tenido ningún detalle de lo que involucra este proyecto, no hemos tenido acceso al texto, pero sí nos llama la atención el contexto en el cual se expresa esta prioridad, porque si bien obviamente nadie de nosotros, y yo creo que eso hay que ser bastante enfático, primero está de acuerdo con los hechos de violencia que hayan ocurrido, ni menos aún con que se pueda eventualmente estar ante alguna amenaza que pueda haber de algún lugar estratégico. Lo que primero tenemos que entender es que se nos dé la información, aunque sea en una sesión secreta, de cuáles son esas amenazas para entender la magnitud de las herramientas que se tienen que elaborar. En segundo lugar, cuánto control ha habido sobre las fuerzas policiales por parte del control civil, es decir, por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno. En tercer lugar, cuáles van a ser las salidas sociales que se le da a este conflicto más que las salidas policiales. Y por eso, si es que la idea es ayudar a Carabineros en este caso, yo al menos creo que la mejor manera de poder ayudar a Carabineros es haciéndose cargo de que las pensiones puedan subir, haciéndose cargo de que el ingreso mínimo que tienen las familias hoy día pueda subir más allá de lo que hoy día está planteando el gobierno de los 350.000 pesos, que podamos ver qué hacer con el tema del transporte público y una serie de cuestiones que tienen que ver con lo social, porque a medida que se dan respuestas sociales, es que las manifestaciones grandes, masivas, van a dejar de ser un espacio de refugio para quienes no quieren hacer realmente una protesta respecto al fondo de las demandas sociales y por lo tanto creemos que es poner la carreta delante de los bueyes el poner un proyecto de esta naturaleza. Claro, interesante profundizar en ese punto, porque usted dice que esto se podría resolver con la agenda social, pero ¿de qué manera se puede resolver aquellas situaciones de violencia que pueden ser más graves, más extremas? O, como decía hoy día la vocera del gobierno, Carla Rubilar, que ella plantea que acá pueden haber ciertas situaciones donde están involucradas barras bravas o directamente narcotráfico o delincuencia más dura. ¿Basta solamente con dar respuesta a esta agenda social? A ver, yo creo, como decía al final, es que dando respuesta a la agenda social, lo más probable es que los hechos de aglomeraciones y los hechos de que hayan manifestaciones todos los días y por lo tanto que la fuerza policial esté en esa contingencia, se van a ir reduciendo. Por lo tanto, la inteligencia policial supuestamente debiese dar abasto para cubrir, por ejemplo, si es que hay una barra brava, si es que hay antecedentes de que va a tener algún tipo de acción concreta de violencia o algún grupo, en este caso de narcotraficantes. Existen grupos de policías especializados para esa materia. Entonces, yo creo que puede ser un mal precedente que en este contexto, donde la idea es ponernos de acuerdo respecto a los mínimos que en la sociedad necesitamos para poder tener dignidad, que el gobierno, la respuesta que dé a eso es que quiere entrar a resolverlo a través de la militarización, ya sea de puntos estratégicos, que no sabemos cuál es el ámbito de los puntos estratégicos, ni menos aún si van a tener como relación con civiles en la calle. Lo que sabemos que sucede, o al menos durante el estado de excepción, es que muchas veces esto genera ambientes de polarización más grande en la calle cuando hay militares con armamento, y eso obviamente que no es algo que queremos que vuelva a ocurrir. Y por lo mismo, si es que hay amenazas gravísimas a la seguridad nacional en alguno de los aspectos sensibles, el presidente hoy día tiene la herramienta del estado de excepción. El presidente podría venir y dar esos antecedentes antes de girar el foco y tenernos acá conversando mientras se discute la ley de presupuesto, en vez de cuánto sube la pensión básica, cuántos militares ponemos en la calle para no poner en riesgo la seguridad de la nación. Y eso obviamente es una estrategia comunicacional, como dice mi abuela, más vieja que el hilo negro. Así que yo espero que podamos avanzar en la agenda social, en la agenda de dignidad, de no más abuso, en vez de estar centrándonos en esta especie de volador de luces hacia la materia del miedo y del terror. Usted lo decía, usted menciona como un volador de luces. Hace 2 semanas justamente el presidente de la República, antes de este acuerdo constitucional, en sus palabras por lo menos fue un mensaje distinto
más apuntando a la paz, más apuntando al acuerdo. ¿Usted cree que ha cambiado un poco el discurso del presidente respecto a lo que escuchamos ayer, a lo que veníamos escuchando en las últimas 2 semanas? ¿Rompe un poquito o este mismo proyecto que él pone arriba de la mesa puede poner en peligro derechamente el acuerdo constitucional? A ver, una cosa es la ruta constitucional que está teniendo las mesas técnicas para poder llegar a mejores soluciones respecto al método electoral, que yo creo que es un tema todavía debatible, cómo se incorpora paridad de género, cómo se incorporan a los pueblos originarios que han estado históricamente postergados, cómo participan también las y los independientes, que es un tema no menor, ¿no? Para que no sean solamente quienes están agrupados a partir de partidos políticos quienes puedan participar de esta convención o asamblea constituyente. Y por lo tanto eso va por un carril que yo espero lleguemos pronto allá al detalle más fino, pero las personas, al menos que se manifiestan, también requieren de que hoy pueda haber, hoy me refiero el 1 de enero, que pueda haber un cambio en las políticas concretas, y eso exige que nos pongamos de acuerdo en mínimos. Y hay gente acá que está planteando que aumentar un 50% la pensión básica solidaria para que esté justo en la línea de la pobreza es un maximalismo. Y yo al menos creo que cualquiera de los que está sentado acá en este hemiciclo, si es que fueran las pensiones de su familia, si es que fueran las pensiones de sus seres queridos, no pensarían que una pensión de 165.000 pesos, que es lo que estamos pidiendo como piso, es algo maximalista, sino que pensaríamos que es algo realmente mínimo y probablemente que le falte mucho para hacer algo digno. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en ese tipo de cuestiones, va a ser mucho más fácil dar una señal hacia afuera de que estamos avanzando tanto en la ruta constituyente como también en la agenda social, pero esto de meter entre medio, tratar de desviar la atención hacia el rol que tengan los militares en la contención, en este caso de espacios estratégicos, mi impresión es que busca desviar el foco de atención y producir más desgaste al que ya está desgastada la ciudadanía. Si las personas en la casa obviamente han salido a protestar, han salido a manifestar los derechos que quieren recuperar, pero también de alguna manera quieren que exista esta nueva normalidad, no la vieja normalidad, pero quieren también volver a tener certezas sobre a qué hora salir de sus casas para poder llegar al lugar de trabajo, sobre si van a funcionar los establecimientos educacionales, si es que van a poder caminar en la calle libre sin que le llegue un balín en un ojo, como ha pasado. Entonces, yo al menos espero que el gobierno tome la demanda de fondo en vez de tratar de, a través de la vía del temor, el terror y la militarización, sacar el foco de la demanda central. Sí, diputado, usted mencionaba ahí algo sobre estos detalles en los cuales hay que llegar a acuerdo todavía respecto a la nueva Constitución. ¿Cómo va esa conversación? Recién veíamos que estaban reunidos ahí representantes de los distintos partidos en detalles que son muy relevantes, como incorporar cuotas de género, cómo dar cabida a los independientes. ¿Cuál es la fórmula más adecuada para que puedan los independientes participar y no necesariamente dependan de los partidos políticos? ¿Cómo va esa conversación? Y si esa conversación se demora, ¿puede también retrasar la fecha del plebiscito? A ver, no, lo que estamos tratando de poner como prioridad es que la fecha del plebiscito precisamente se mantenga en abril, que la ciudadanía pueda decidir si es que quiere o no tener una nueva constitución, y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo quiere que sea el lugar, en el caso que la respuesta anterior sea favorable, cómo quiere que sea el espacio que tenga las atribuciones para redactar y proponer este texto constitucional? Si es que quiere que el 50% de quienes lo componen sean designados por el Congreso, o si quiere que el conjunto, el 100%, sean electos por la ciudadanía. Y por lo tanto, en esa elección, lo que estamos tratando de hacer es, con el piso de un sistema proporcional corregido, como es el que se eligen para la Cámara de Diputados, añadirle todas las correcciones para que sea lo más representativo posible, tanto de la ciudadanía que no participa en los partidos políticos, como también, en este caso, de segmentos que tan importantes como la mitad de la población, que son las mujeres, para que puedan estar igualmente representadas que los hombres, y por otro lado, los pueblos originarios. Hay también otras discusiones respecto a la edad de votación, por ejemplo, si podríamos incluir a los jóvenes de 16 años, que sería sumamente importante como una señal, porque mal que mal, ellos y ellas fueron quienes despertaron y remecieron al país, y por lo tanto que puedan participar de este proceso parece de toda lógica, o ver qué pasa con el voto en el extranjero, que si bien están habilitados para votar en la elección de plebiscito, no así en la representación de estos futuros escaños. Entonces, todo eso se está transmitiendo en vivo a través de un streaming, claro. Por lo tanto, está siendo bastante transparente y espero que se logre cuanto antes un acuerdo en eso. Es que quería saber si es que usted tiene alguna idea, alguna propuesta respecto a cómo se podría resolver el tema de los candidatos independientes, porque por un lado, claro, si se permitiera todo, se podría tener un voto gigante lleno de nombres. Por otro lado, si esto se deja determinado a los partidos políticos, no necesariamente habría una independencia para aquellos que se quieran presentar. ¿Cómo
¿Cómo ve usted que podría ser el camino para resolver eso? A ver, hay dos ideas que están dando vuelta y que yo espero que puedan llegarse con detalles más, detalles menos, pero una es que los independientes puedan armar una lista, al igual como lo hacen hoy día los partidos políticos. Y para esa lista, obviamente, tendrán que juntar las firmas, acreditar que tienen una base de apoyo. No es bueno para la representación misma el que se diluya en tantas listas. Imagínense que en un distrito vayan 10 listas de independientes. Lo más probable es que la expectativa sea, 10 listas de independientes, entonces vamos a tener mucho más independientes en la representación. Y lo más probable es que se diluyan esos votos entre los independientes y finalmente no termine entrando ni uno. Por el sistema electoral privilegia el que los sectores se puedan agrupar en un solo o pocas listas. Entonces, a veces es importante que en este caso, para generar listas, exista una acumulación de firmas de los liderazgos y por lo tanto que se agrupen en torno a una idea, ¿no? y presentan una especie de programa común y se agrupan como independientes y eso es algo que estamos peleando para que se pueda lograr. Pero por otro lado, que en vez de que los pactos sean entre partidos políticos, que puedan también ser pactos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Pactos donde puedan haber, por ejemplo, si una lista necesita tener 8 candidaturas, que alguien puede decir 3 son de un partido, 3 son independientes y 2 son de otro partido. Y por lo tanto que puedan mezclarse tanto independientes con partidos políticos y así estar en igualdad de condiciones. Y hay una serie de otras materias respecto, por ejemplo, a cómo hacer el ámbito del financiamiento, que creemos debiese ser financiado solamente por voto y no, por ejemplo, por grandes capitales que puedan favorecer a unas candidaturas por sobre otras y por lo tanto reducir también todo lo que es las campañas en términos de papelería, que sabemos que puede atochar y ser un gasto absolutamente innecesario, y por lo tanto encontrar todas las formas para que las candidaturas se midan por ideas y no por quién tiene más plata a la hora de correr una campaña. Diputado, dentro de los documentos que se han presentado ustedes de parte del Frente Amplio, de la Convergencia Progresista, que reúne al PPD, al PS, también al Partido Radical, el documento que presentó la ADC, yo leí hoy día en la mañana declaraciones de los presidentes de la UDI y también de RN, quienes decían que los partidos de la oposición se están, entre comillas, pasando un poco de la raya. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo diría que hay harto ánimo de que las cosas funcionen y las cosas que están expresadas en estos documentos son también midiendo la pulsión de las personas en la calle. Si creemos que un espacio constituyente, sin incorporar independientes o sin que estén debidamente representados hombres y mujeres, sin que por primera vez en una deuda que ni siquiera es de 30 años, sino de 500 años, pueda haber representación indígena en este espacio de constitución, yo creo que va a ser bien difícil que tenga la legitimidad que necesitamos para que esto dé estabilidad. Lo que estamos buscando quienes hacemos estas propuestas es que la nueva constitución en el proceso, si es que se vota por apruebo una nueva constitución, sea cual sea el mecanismo de los dos, finalmente si es que queremos que una nueva constitución sea estable, necesitamos que el momento de constituyente sea lo más legítimo posible. Y para eso, si es que está tan solo amarrado a los partidos políticos, que yo entiendo que en otros países se ha usado exclusivamente los partidos políticos en los procesos constituyentes, pero quizás esos partidos eran más fuertes en esos momentos y en esos países. En Chile los partidos políticos están súper debilitados y por lo tanto es necesario que estas flexibilidades al sistema electoral sean incorporadas con un único propósito, que es que las reglas que se definan ahí duren mucho más. Porque lo que se busca es que las reglas constitucionales sean lo más estables posible y que las leyes comunes y ordinarias sean aquellas que puedan ir reflejando las diferencias que existen en las sensibilidades políticas más de corto plazo. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.